Guayaquil, y en el 1974 comencé a hacer cirugía general como residente del Hospital Bernaza y el Hospital de Solca aquí de Guayaquil. Y por un convenio entre Solca y el Instituto Gustave Roussy de París, fue aceptado como residente extranjero del Instituto Gustave Roussy, donde estuve desde el 79 hasta el 1981. Y allí hice la especialidad y regresé al hospital ya como cirujano de planta del Instituto Oncológico Nacional Juan Tancamarengo. La primera vez que tuve contacto con un paciente con cáncer era cuando estuve en primer año de medicina. Mi padre era cirujano también y era jefe de una sala del Hospital de Bernaza. Cuando terminamos el primer año de la universidad, en las vacaciones, iba con él al hospital a verlo operar, a veces a pasar instrumentos, y me quedaba en la sala de él al mediodía, cuando él ya se iba, a curar los enfermos que habían sido operados. Y lo hacía en esa época los que hacían las curaciones eran estudiantes de medicina del cuarto o quinto año, y en esa época un buen amigo mío, que se llamaban topiqueros, tenía ese puesto que se lo daban y era pagado por la Junta de Beneficencia. Entonces él me enseñaba a curar, y tuve una señora con un gran tumor de mama ulcerado. Y me impresionó mucho ver y que ya había muy poco que hacer, porque esta paciente estaba esperando turno para ser irradiada en el hospital de Solca, pero había que curarla todos los días porque tenía una masa ulcerada, sangrante, pestilente. Entonces me impresionó mucho y comencé a preocuparme por el asunto del cáncer, y me fijé en la meta de que quería ser cirujano de cáncer. Doctor, ¿cuáles son los cánceres que usted trata? Normalmente yo soy cirujano oncólogo, pero me incliné más hacia el cáncer ginecológico. El cáncer que más trato es el cáncer del seno o cáncer de mama, pero también hago bastante cáncer de cervix uterino, cuerpo uterino, trompas, ovarios. Es lo que más me inclino por ese tipo, aunque puedo hacer cirugía digestiva, tumores de estómago, colon, pero más me inclino por el cáncer ginecológico. La sola fecha, la cita lo cancela y le hace la fecha. Bueno, al principio fue terrible, devastador enterarse que uno está con cáncer. Yo me detecté el tumorcito, yo me hacía los exámenes continuos y me detecté y vine acá, me recomendaron al doctor y gracias a Dios bien, no tuve necesidad de quimio, solo radioterapia. Y hasta aquí voy bien, gracias a Dios, confiando muchísimo en el doctor. Es un excelente profesional y ser humano. ¿Cuáles son sus calidades, doctor, para curar sus pacientes? Bueno, las habilidades, primero técnicas que hemos desarrollado en el transcurso de los años, hemos aprendido a desarrollar técnicas seguras, fáciles de manejar, y un concepto importante, o sea, hacer hasta donde se puede hacer, nunca hacer más de lo que uno puede o necesita el paciente. Hay casos muchas veces que uno se frustra porque son pacientes que uno encuentra con cosas inoperables, y hacer actos heroicos en realidad no conlleva nada, ni para el paciente, ni para la familia, ni para el propio médico. Cuando uno estudia bien al enfermo, se reúnen todas las seguridades para brindarle al paciente un tratamiento oportuno y bueno, es parte de lo que ofrezco. Más ofrezco, no milagros, pero trato de que el paciente comprenda su enfermedad. Y en eso tiene que ver mucho la paciencia y el interés que uno le ponga a cada paciente para poder juntos controlar y tratar esta enfermedad. Por supuesto, tenemos esto
el tratamiento oncológico intervienen muchos médicos y es importante el vínculo que existe con todos los médicos, porque para mí es importantísimo quien hace un buen diagnóstico, que son los radiólogos, los imagenólogos, los patólogos. Es importantísimo trabajar con buenos patólogos para brindarle diagnósticos serios, correctos, y el resto del soporte. El clínico oncólogo es importantísimo, el radioterapeuta, así que somos un grupo que tratamos de en conjunto darle el mejor tratamiento a cada paciente. Eso es lo que ofrezco. ¿Cómo le trató el doctor Plaza Cepeda? ¿Cómo se comportó con usted? ¿Cómo le dio la noticia? ¿Cómo le ayudó a través del proceso? Pienso que con la experiencia adquirida en muchos años, a través de los cuales ha visto esta situación que lamentablemente afecta a muchas mujeres en el país y en el mundo entero, creo que está capacitado como para tratar esto no solamente como un tema físico, también espiritual, familiar, social, porque son muchos aspectos que involucran una enfermedad como el cáncer. Creo que lo primero que me dijo es darme la seguridad de que iba a estar bien. Mi hijo iba a cumplir 15 años. Entonces él dijo, tú lo vas a ver crecer. Y efectivamente ya vamos a celebrar sus 18 años y gracias a Dios todavía puedo disfrutar de esto. Doctor Plaza, ¿está usted con una paciente muy especial? Seguro, esta paciente es muy especial, es mi esposa. ¿Y qué pasó con Amelia? Bueno, a Amelia le detectamos hace 12 años un tumor de mama izquierda que fue de crecimiento muy rápido. O sea, a los 6 meses de haberse hecho un chequeo se detectó un pequeño nódulo de 1 centímetro en la mama y le hicimos todo lo que había que hacer, la punción, la citología, y fue positivo para un carcinoma de 1 centímetro, pero era un carcinoma de 1 centímetro, grado histológico 3, muy agresivo. Lo operamos enseguida, hicimos un tratamiento conservador de mama y tuvo metástasis ganglionares. Ella recibió tratamiento complementario de quimioterapia, de radioterapia y hormonoterapia por cerca de 8 años y está libre de enfermedad, en remisión completa y feliz y contenta. Doctor, tome. Toca, pues, algo. No, man, pura guitarra, puro equipo. Puro equipo. Amelia, ¿usted ha practicado un poco, aparte de la medicina tradicional, un poco de medicina alternativa? Sí. Yo, si bien es cierto, cumplí con todos los parámetros de la medicina tradicional, nunca dejé de hacerme lo que yo tenía que hacerme, dirigido por mi esposo y por mi oncólogo clínico. Hacía medicina alternativa, ¿ya? Que Jaime ni la descartó ni se opuso, me dejó en eso sí, hacer eso si yo lo quería hacer. Entonces recurría a muchas cosas, me hacía Reiki antes de la quimioterapia y después de la quimioterapia para como que alinearme las chakras, como digo yo, para que mi estado emocional esté mucho más fuerte, y tomaba muchas otras cosas. Por ejemplo, yo hasta ahora tomo un poco de cosas que en la mañana tomo para subirme el sistema inmunológico. ¿Cómo qué? Yo tomo moringa, vir, nin, como dulcamara, o sea, hago algunas otras cosas. Tomo agua de jengibre, o sea, pienso que así no subo mi sistema inmunológico. Yo me siento muy orgullosa o sea, yo soy una admiradora, una fans número 1. Primero que lo admiro como ser humano, no solamente como esposo, lo admiro como ser humano, lo admiro como médico, lo admiro como persona, o sea, yo siento una admiración terrible, tremenda, o sea, yo me siento tremendamente orgullosa de él. No solamente porque salva vidas, sino porque es un ser humano tan bueno y tan noble que yo a veces digo, estamos hechos el uno para el otro, aunque a veces nos querramos matar, pero
pensamos igual, compartimos las cosas iguales, somos muy solidarios con los otros seres humanos, porque así nos criaron nuestros padres. Creo que venimos de familias distintas, pero con las mismas costumbres y crianzas. Entonces yo creo en el adagio que dice, Dios los cría y ellos se juntan.